Alfredo Valdés, preparador físico y nutricionista, además trabaja en HSN, en la empresa de nutrición deportiva, y la verdad es que nos da una serie de recomendaciones bastante apropiadas para esta época de confinamiento, tanto de preparación física, entrenamiento, también centrado en ciclismo y sobre suplementación. No lo perdáis y nada, un saludo y gracias. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí en casa. ¿Cómo lo llevas tú? Pues bien, en casa también, subiéndome ya por las paredes. Pero bueno, hemos visto en algunos vídeos que tú tienes escaleras, por lo menos, ¿no? Sí, tengo escaleras. Ya los entrenamientos los planteo con las escaleras siempre. De que las tengo, las puedo. Muy bien, buen uso entonces que le vas a dar. Bueno, para quien no te conozca, Alfredo Valdés, aparte de ser preparador físico, entrenador personal, también trabaja en HSN, donde es compañero mío como redactor de contenido y del blog de HSN. A ver, no nos marees, Alfredo. Ay, Eh, Y bueno, pues aparte, un especialista en temas referidos pues tanto a preparación física como a nutrición, pues siempre que hablemos, bueno, particularmente siempre que hablemos de suplementación, y por eso pues queríamos charlas con él para ver qué orientaciones o qué ayudas nos puede dar a todos nosotros a la hora bueno, pues seguir con una rutina de entrenamiento y también de suplementación deportiva para no perder o perder lo menos posible la forma. Oye, una primera pregunta. ¿Cuántas rutinas específicas, tanto a la gente que estás llevando como entrenador personal, como para el blog, que también vemos que nos estás dejando rutinas diarias, cuántas rutinas personalizadas has podido hacer en estas 3 semanas que ya llevamos? pues... Y lo sabes. no, 20 y pico semanas diferentes de entrenamiento. Madre mía. ¿Y cómo planificas eso? ¿Qué te inventas ya? Sé que muchas veces el problema está en intentar inventar lo que ya está inventado. Quiero decir, realmente la planificación del entrenamiento se basa más en la gestión de las cargas que en la selección de ejercicios rarunos, que últimamente hay mucho entrenador que se basa en eso para poder captar clientes y al final es un error. Los ejercicios son los que son, los patrones de movimiento son los que son, el estímulo es el que generas y realmente el entrenador lo que se tiene que basar es en saber gestionar la carga de una persona. Por eso las rutinas genéricas pecan de cortas o de largas para ciertas personas. O son poca carga o son mucha. ¿Cuántos deportes cuántos deportes puedes abarcar? O sea, la gente que lleva, ¿es toda centrada en fitness o también está específica en algún deporte en concreto? Ahora mismo la gente que llevo son todo competidores fitness de estética, de fuerza, con powerlifting y opositores. He llevado un piragüista, he llevado a un ciclista, he llevado a un chico que hacía trial en bicicleta, pero normalmente mi campo de especialización son los deportes de fuerza y estética. Eh, ¿Es posible salir en mejor forma física de todo esto o es complicado? No, es posible salir de mejor forma física de aquí, claro que sí. A mí no me Y mira. sobre... No, a mí tampoco. No, y depende un poco del estado previo del que vengas. Una persona, ahora estamos viendo que hay un fenómeno muy fuerte en redes sociales con el tema de los entrenamientos en casa, o así en sesiones de HIIT y tal, y gente que nunca ha hecho ejercicio físico se está animando a hacerlo. Tengo muchos compañeros de la carrera que están criticando esto porque, bueno, mucha gente que está planteando rutinas de entrenamiento, sesiones, no está capacitada a nivel académico para hacerlas y tal, y sin embargo yo no lo veo un problema. Realmente a nivel adaptado o individualizado, por muchos estudios o mucha preparación académica que tengas, yo tampoco soy capaz de hacer una sesión de entrenamiento mejor que un influencer, porque no conozco el caso de la persona que la va a realizar, si la cuelgo en redes sociales. Y, y hay mucha gente que se está animando a entrenar y tenía un estado de forma previo muy malo y claro que puede mejorar esta temporada. Obviamente, si eres una persona que venía entrenando 4 horas al día, doble sesiones, 6 días a la semana, con un día de descanso activo, pues hombre, le vas a tener que pegar duro al rodillo, pero lo puedes mantener más o menos, sí. Eh, ¿Cuántos elementos distintos has metido en tu rutina? Y no me refiero a elementos que puedes disponer en un gimnasio, sino garrafas de agua, kilos de arroz. ¿Cuántos elementos distintos has utilizado ya? De todo. Es que he usado de todo con la gente que llevo en mí mismo y en las rutinas que estoy colgando en HSN. Yo cuando ya vi que se nos venía todo encima, me cogí unas bandas de resistencia, una wheel, me cogí material básico que luego puedo llevar a
al gimnasio, que es donde yo entro normalmente. Pero muchas veces se me queda corto, me falta carga o me falta... Ayer monté un press militar con una barra de escoba, las bandas y botellas de agua encima de la cabeza. O sea, increíble. He cogido de todo. He cogido las botellas de agua para hacerme rollers y luego usarlas como devil press. La imaginación no tiene límite. Oye, parece que esto se va a alargar un poquito más, al menos un par de semanas más, con respecto a lo que ya estaba fijado de después de Semana Santa. ¿Cómo puede afectar esto a la planificación? Que no sea, aunque suene un poco, no sé, raro que estemos hablando de planificación deportiva o de preparación física, dadas las circunstancias que tenemos en la calle, pero siendo un poco frío, ¿cómo puede afectar esto a gente, por ejemplo, lo que tú decías, que esté preparando unas oposiciones o que se esté preparando para alguna prueba en concreto que tenga que alargar mucho en el tiempo todo esto? ¿Cómo le puede afectar? Pues yo no veo raro que se plantee realmente esa cuestión. Hay gente que vive del deporte, vive de su forma física, vive de su rendimiento, o su medio de vida va a depender de la plaza que saque una oposición donde hay unas pruebas físicas. Así que me parece lícito y lógico que realmente la gente se preocupe por eso. ¿Cómo va a afectar? Es complicado determinarlo porque, de nuevo, las desadaptaciones, dependiendo de la modalidad deportiva o realmente la capacidad que predomine dentro de la manifestación física que vas a hacer, me explico. No es lo mismo si tu rendimiento va orientado a expresar fuerza máxima, a expresar potencia, a una modalidad deportiva como el ciclismo, donde prima mucho la capacidad cardiorrespiratoria, o otros deportes que son más híbridos, donde también tienes que tener un cierto grado de adaptación motriz y tal. A más componentes haya, más potencial de esa adaptación existe. La desadaptación de la fuerza es muy rápida, pero también se recupera muy rápido, mientras que la de la capacidad cardiorrespiratoria es más lenta, perder VO2 máximo sucede más despacio, pero también cuesta más luego recuperarlo. Así que es complicado. Yo, por ejemplo, uno de los chicos que llevo en oposición, yo estoy cruzando los dedos porque la oposición se aplace, porque nos ha reventado la planificación que la llevamos al pie para alcanzar pico de forma 2 semanas antes. ¿Para qué Y ahora, específicamente esa persona? intendencia en el ejército. Y la verdad es que es lo que le he comentado, que realmente ahora estamos en un periodo de stand-by, que podemos seguir progresando y sobre todo seguir manteniendo, pero era un chico que tenía, yo qué sé, 40 kilómetros de rodaje a la semana, corriendo. ¿Y ahora qué le hago? Ahora Claro. estamos parados, con series, con dobles sesiones algún día, sesiones de gimnasio, sesiones de piscina, tenía de todo. Y ahora mismo estamos en casa pues como podemos, pero habrá que esperar a que acabe esto y ver el impacto que ha tenido. No, es un poco desconocido, la verdad. Hablando un poco de ciclismo, bueno, pues es la materia que en este aspecto o en esta web tratamos más. ¿Qué recomiendas hacer? Porque estamos viendo un poco distintas cosas, desde entrenamiento físico, gente que ya ha dicho, bueno, pues dejo la temporada o abandono la temporada y empiezo a hacer ese tono físico para cuando esto acabe empezar una pretemporada o un periodo valle en el que haga fondo, otra gente que se está matando en el rodillo y está haciendo 3, 4, 5 horas, otra gente que ha parado absolutamente y no hace nada. ¿Qué recomendación puedes dar tú? Hombre, yo creo que el descanso pasivo, el parón completo, no es algo que deba contemplar una persona cuya vida se basa en cierta medida en el rendimiento dentro del ciclismo, porque realmente puedes tener un impacto muy serio, perder 1 mes y medio, 2 meses de entrenamiento en tu forma física, sobre todo si estás muy adaptado previamente, el impacto puede ser muy fuerte. Así que en cualquier caso yo no pararía. Podría aprovechar y parar, hacer una pequeña descarga durante una semana, pero no pararía. Luego el resto dependerá un poco de la planificación de la temporada que tengas y de cómo tu federación esté planteando todas las competiciones siguientes. Tiene poco sentido mantener un ritmo de entrenamiento alto en rodillo, hacer o buscar un picking de forma cuando se acabe esto, si luego no hay competiciones en las que competir. Si lo haces por ti mismo, pues está bien, si tienes un rodillo en casa y te puedes tirar horas y tu estilo de vida te lo permite, pues yo tampoco le veo un problema. Es un poco aburrido, por estar en casa 4 horas encima en rodillo, pero si tú quieres hacerlo, bien.
Pero como en principio está planteado que muchas de las competiciones de este año se estén cancelando, ahora mismo las federaciones están en stand-by absoluto, por lo menos las que son relativas a las competiciones de fuerza, hay una incertidumbre muy grande y en principio está todo cancelado. Yo lo que haría personalmente sería aprovechar esto para puntos débiles que podamos corregir en casa, típicos defectos que nosotros sabemos que tenemos. Por ejemplo, si sabemos que nuestro VT2 es bajo y que en cuanto trabajamos con una alta intensidad empezamos a acumular muchísimo lactato, empezamos a fatigarnos mucho, pues en un rodillo en casa se puede trabajar eso, por ejemplo. Aprovecharía para trabajarlo en un momento donde tenemos un hueco precisamente para dedicar tiempo a algo que, digamos que nuestra capacidad física holística falla, y ahora es cuando lo hay que preparar. Ahora mismo el hecho de centrarse en mejorar eso no nos va a interferir con la progresión del rendimiento que teníamos pautado, porque ya no hay progresión, ya no hay competición, ya la progresión se ha roto. Entonces, sí, yo empezaría una especie de valle de cara a poder empezar luego una pretemporada o, en cualquier caso, que no me afecte excesivamente al rendimiento en caso de querer seguir con la temporada si luego las competiciones se mantienen. Y en el tema físico, porque muchas veces la gente que somos aficionados a la bicicleta lo tenemos un poquito abandonado, imagino que será o que lo valoraréis como buena época para darle ese punto, ¿no? O esa parte que tú estás diciendo que puede ser punto flaco. ¿Qué ejercicios podríamos hacer? ¿Se puede adaptar las rutinas que tú has ido dejando en el blog de HSN? Sí. Realmente en los deportes endurance siempre ha habido un error, a día de hoy sabemos que es un error, que es olvidarse no tanto de la preparación física, porque la capacidad física, por ejemplo, la capacidad cardiorrespiratoria que tiene un deportista de endurance obviamente es buenísima, la potencia que es capaz de producir a nivel muscular es muy buena, pero sí es verdad que se ha dejado un poco de lado el entrenamiento de fuerza, porque parece como que no es muy específico. Y sin embargo, la potencia que se genera encima de la bicicleta viene determinada en un cierto grado muy grande por la fuerza que tiene esa persona y por la cantidad de masa muscular que tiene. Sí, es un muy buen momento para empezar a trabajar, digamos, para empezar una etapa de desarrollo más morfológico a nivel de hipertrofia, a nivel incluso de fuerza, que al final van muy de la mano. Y perfectamente las rutinas que estoy planteando en el blog de HSN no solamente es que se puedan adaptar, sino que prácticamente se pueden hacer. Es verdad que hay mucho entrenamiento metabólico, mucho entrenamiento con una alta densidad de trabajo, estilo HIIT, con mucho AMRAP, mucho AFAP, es decir, muy densos, son entrenamientos muy densos, de mucha cantidad de trabajo, muy rápido en el tiempo, pero realmente, aunque un ciclista, por ejemplo, su VT2 se mejore de forma muy específica a través del trabajo en bicicleta, el VT2 es una manifestación fisiológica que se mejora cuando tú eres capaz de desplazar tu umbral de lactato. Entonces, para eso no te hace falta estar encima de una bicicleta. Y estos entrenamientos son buenos. De hecho, los ciclistas casi todos entrenan con circuitos lácticos cuando lo hacen fuera de temporada. Circuitos por estaciones, a la fatiga muscular y tal, porque se basan en eso precisamente, la capacidad de tamponar el exceso de hidrones que se producen y de desplazar SVT, por ejemplo. Entonces, sí, las sesiones que están en HSN se pueden aprovechar no solamente para no perder forma a nivel cardiorrespiratorio, que encima lo complementas con rodillo, genial, sino también para empezar pues una pequeña etapa de trabajo de fuerza, de desarrollo muscular, incluso yo personalmente no sería mal momento para afinar un poco. Las personas que a lo mejor no estén en una forma física óptima, quizás es un buen momento para empezar a hacer ¿Eso cómo se hace? ¿Se le da la vuelta al frigorífico para no abrirlo o algo? ¿O se cierra con llave la puerta de la cocina? ¿O? Hay gente que casi le tienes que grapar la boca para que no coma, pero eso, al final, pues simplemente reducir la ingesta energética, en caso de que lo consideres necesario. Al final, obviamente tenemos un somatotipo muy claro o un perfil fisiológico, antropométrico muy claro del ciclista, una persona fina, un ciclista, a ver, también hay diferentes perfiles de ciclismo, pero tiende a ser gente, pues, o sea, deportistas con muy poca grasa corporal, ligeros, para poder escalar, para poder... Sin embargo, sabemos que a mejor sea la composición corporal, el tejido contráctil es el tejido muscular. Entonces, mientras tú mejores tu ratio de masa libre de grasa y masa grasa, es decir, tengas más masa libre de grasa, tengas más capacidad de acumular glucógeno hepático y muscular, tengas más tejido muscular que contraigas
y menos tejido graso que te pese y que realmente no te aporta nada más que una función de reserva, que para eso también tienes el glucógeno, es mejor. Entonces, quizás sea un buen momento si estás un poco pasado o lo que sea, pues para aprovechar y afinar un poco y luego intentar mantenerlo. Me has mirado eso con lo de pasado, me has mirado mucho. No, Lo, no. lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a dejar, hablabas de las rutinas de ejercicio, tanto en la descripción del vídeo que subiremos a YouTube como en el enlace que pondremos en la página web, donde subiremos el vídeo también, dejaremos el enlace a todas las rutinas que estás dejando en el blog de HSN para que la gente que pueda ver el vídeo pues pueda acceder ahí y vea también los ejercicios. Sobre lo que decías bueno, pues de afinar, hemos recibido unas cuantas preguntas porque ayer subimos en nuestras redes sociales que íbamos a estar contigo, que íbamos a hacer este vídeo y ha habido gente, bueno, pues que nos sigue, que ha dejado alguna pregunta referido a todo el entrenamiento que está desarrollando en esta época de confinamiento y sí se muestran interesados también sobre temas de nutrición y suplementación. Una de ellos es llevando a cabo un ejercicio como el que está haciendo en rodillo y también físico de core, de fuerza y demás, ¿qué porcentaje de hidratos de carbono debe de eliminar de su dieta? Porque un ciclista habitualmente es una de sus fuentes principales para ganar bueno, pues gasolina a fin de cuentas para su entrenamiento y competiciones. ¿Qué porcentaje debe de eliminar? Pues es complicado realmente determinar una cantidad de hidrato de carbono que se deba eliminar, ya que tampoco sé la cantidad de hidrato de carbono que consumía previamente, ni sé el estatus de entrenamiento que tenía previamente. Pero de forma general, ¿habría que reducir hidratos de carbono? Esa es la gran pregunta. Si el volumen de entrenamiento, la intensidad de tu entrenamiento y tus requerimientos energéticos son menores, sí, habría que reducirlo. Posiblemente habría que reducirlo. Sin embargo, si tu volumen de entrenamiento en casa, porque ahora mismo tienes más tiempo o porque ahora mismo no tienes una limitación digamos, la climatología y te permite estar rodando más horas o lo que sea, es mayor porque tendrías que bajar cantidad de hidrato de carbono, quizá la tendrías que subir. Realmente, a rasgos generales, los hidratos de carbono no son un nutriente esencial, es decir, nosotros somos capaces de funcionar perfectamente, sobrevivir y no tener ningún tipo de carencia sin hidrato de carbono. Sin embargo, los hidratos de carbono son el principal sustrato energético en deportes de alta intensidad, por encima del 70% del V2 Max, más o menos, que debe ser un 75% de la frecuencia cardíaca máxima o así. El glucógeno hepático y muscular, cuando se va depletando, es decir, ese glucógeno se va vaciando porque vamos haciendo ejercicio físico y tal, llega a un umbral, que son 70 milimoles por kilo de materia húmeda, por kilo de tejido húmedo, que es un punto en el que la capacidad de liberar calcio por un orgánulo dentro de las células se ve alterada y tu capacidad de contraer el músculo también. ¿Cuánto hidrato de carbono necesitamos para no cruzar ese umbral? No se sabe, porque depende, ya te digo, de la frecuencia alimenticia que tengas, de cuánto entrenes, tanto en volumen como intensidad, pero yo diría que ahora mismo una persona que haga dos horas de rodillo al día, una sesión diaria y una pequeña sesión de core y tal, con 4 gramos de hidrato de carbono por kilo, va de sobra. Y si venía de consumir menos, no tiene sentido aumentarlo, si estaba entrenando más. Hay gente que funciona bien con 7 gramos de hidrato de carbono por kilo y hay gente que funciona bien con 3,5. Entonces, realmente es adaptar. Su pregunta también venía, por ejemplo, si ponemos, ¿vale? Esto no lo ha dejado específico, pero si ponemos, por ejemplo, que ha bajado ese volumen de entrenamiento, que hace una hora, teniendo en cuenta que el rodillo no tiene las mismas circunstancias de calle, es decir, que la temperatura es mayor, que hay mayor desgaste, etcétera, etcétera. Poniendo que haga una hora, que quiera reducir ese consumo de hidrato de carbono porque esté o vaya a aprovechar esta época de confinamiento para definir o para afinar un poco, si reduce esa ingesta de hidrato de carbono, ¿por qué debe de sustituirlo o qué no debe de abandonar en el resto de suplementación que deba de tomar? ¿Respecto a suplementación o alimentación? ¿O a las dos? A las dos, a ambas. Es decir, si hablamos bueno, nutrición a nivel general, siempre tenemos hidratos de carbono, vitaminas, minerales, proteínas, ¿vale? Y si hablamos de suplementación, bueno, en un ciclista siempre se está hablando de esos hidratos de carbono posteriores para recuperar el glucógeno, la proteína como regenerador muscular, creatina incluso también. Entonces, ¿cómo debe de sustituir esa alimentación y esa suplementación? Pues realmente, si ahora mismo, por ejemplo, quieres empezar una etapa donde pues, quieres definir un poco, quieres afinar, quieres perder grasa para mejorar tu composición corporal
y que lo que hablamos, ¿no? La ratio de masa libre de grasa por masa grasa sea mejor, lo que tú sustituyas de hidratos de carbono no tiene por qué reponerse con nada realmente. Es decir, si tú venías de tener un consumo de 3.200 kilocalorías al día y reduces tu consumo de hidratos de carbono y pasas a 2.700, si ese déficit energético es suficiente para hacerte perder una cantidad de peso y de grasa corporal que es óptima, que quiere decir no es una pérdida excesivamente grande ni excesivamente pequeña, no tienes por qué sustituirlo por nada. El déficit se genera cuando tú quitas nutrientes. Es preferible que se reduzcan hidratos de carbono, sobre todo en este momento donde hay menos volumen de entrenamiento, que grasas. No tanto eso, porque realmente los hidratos de carbono son un nutriente esencial en un deportista, aunque entrene poco, pero no es esencial de forma real. Es lo que te comentaba antes, podemos vivir sin ellos. Sin embargo, sin ciertos ácidos grasos, no. Entonces, hay que asegurar ese consumo de ácidos grasos esenciales, los ácidos grasos fundamentalmente de la serie N3, N6, los omega 3 y los omega 6, y sobre todo las proteínas. Ahora mismo es un buen momento, si el objetivo es mejorar la composición corporal o el volumen de entrenamiento es menor, de aumentar ligeramente la ingesta proteica. Sabemos que estando, por ejemplo, en casa recluidos hay mucha ansiedad. Yo mismo lo experimento, la gente que llevo lo experimenta y me lo reporta. Mira, es que tengo muchas ganas de comer dulce o de atacar la nevera o lo que sea. Y también sabemos que las ingestas de proteína altas tienen un efecto saciante y tienen un efecto reductor de lo que se llama el binge eating, que es como los atracones y las salidas de la dieta. La ansiedad podría definirse. Exacto. Entonces, si el consumo de proteínas de un deportista de endurance ahora mismo normalmente se recomienda entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso, no sería algo descabellado subirlo a 2,6, 2,7. Hay ensayos que usan 3,5 gramos de proteína por kilo de peso y no hay ningún tipo de problema. Hay estudios a largo plazo con hasta 4,4 gramos de proteína por kilo de peso que muestran que no hay ningún tipo de deterioro en la función hepática, renal, en la desmineralización ósea, ni nada en personas que estén sanas. Y si estamos hablando de deportistas, doy por hecho que están por lo menos sanos o no tienen ninguna enfermedad de mayor gravedad, si no deben consultar a su médico, pero ahora mismo yo veo muy interesante empezar con trabajo de fuerza, aumentar la ingesta de proteínas, disminuir la ingesta de hidratos de carbono y en la medida de lo posible mantenerla de grasa, siempre en torno a un 10, un 20% de la ingesta calórica total diaria. ¿Cuánto tengo que reducir? Realmente la forma más fácil es la de siempre. Tú te pesas hoy y tú dices, por ejemplo, quiero aprovechar esto para perder algo de peso. Te vas pesando todos los días, sacas una media semanal y cada 90 gramos de pérdida de peso son, al revés, cada 100 gramos de pérdida de peso son 90 kilocalorías de déficit o de superávit diario. Es un poco lioso, pero realmente es una cuenta de la vieja. Por cada 100 gramos que se pierdan o que se gane a nivel semanal, quiere decir que cada día te has pasado o te has quedado corto 90 kilocalorías. Obviamente, plantearlo como un estatus cerrado es complejo, pero te da una orientación. Entonces, tú sabiendo que la ingesta de proteína tiene que estar alta y que debes asegurar más o menos 0,8 gramos de grasas por kilo, el resto lo vas a rellenar con hidrato de carbono. ¿Cuánto? Lo va a determinar cómo esté variando tu peso. Habrá gente que pueda consumir 2 gramos por kilo y habrá gente que pueda consumir 6 gramos por kilo. Porque tenga más masa muscular, porque su metabolismo, digamos, sea diferente, porque la cantidad de entrenamiento que realice en casa sea diferente. Y de cara a los suplementos, que es lo que estás comentando, a día de hoy, cuando queremos buscar suplementación de cara al rendimiento deportivo, hay dos... Sí, por ejemplo, te voy a corta. Te voy a atracar ya del todo. Aprovechando que, bueno, pues que tenemos la suerte de coincidir en HSN, que conocemos los productos, que sabemos qué es lo que podemos sacar de ellos, sí me gustaría ponerte en una situación de una persona que esté haciendo un entrenamiento en rodilla, aproximadamente 1 hora diaria o 1 hora cada 4 o 5 días a la semana, que esté haciendo ese ejercicio de core, que esté fortaleciendo también con ejercicios de fuerza. ¿Cuál puede ser esa rutina de suplementación que pueda hacer su pedido y que le pueda llegar a casa? Porque se sigue llegando a casa todo sin mayores problemas dentro de todo lo que se está viviendo. ¿Cuál puede ser esa rutina de suplementación que pueda aprovechar también para este confinamiento para decir, vale, estoy haciendo este ejercicio, estoy haciendo esta rutina de ejercicio, también quiero tener esa rutina de suplementación? Vale. Vamos a empezar por lo que son los preparados alimenticios o los nutrientes, por decirlo de alguna forma.
Una proteína de suero de leche, por ejemplo. Volate 2.0 es un aislado CFM de muy buena calidad y es una forma de no tener que andar saliendo tanto al supermercado, por ejemplo, y realmente es una forma muy fácil de aportar una gran cantidad de proteína. Si estamos hablando de que queremos aumentar la ingesta de proteína diaria y que una persona como un ciclista normalmente no suele caracterizarse por tener ingestas de proteína muy alta, hay veces que te cuesta comer tanta carne, comer tanto pescado, tanto huevo, tanta leche. Entonces, un aislado, o sea, una proteína concentrada, Evolate, EvoWhey, EvoNative, que eres vegano, aislado de proteína de soja 2.0, esas proteínas te van a ayudar mucho a que a través de un batido seas capaz de alcanzar esos requerimientos. Hidratos de carbono en polvo. Sobre todo si decimos que vamos a disminuir la ingesta de hidrato de carbono y de verdad la disminuimos bastante, el consumo de hidrato de carbono alrededor del entrenamiento, aunque sea una hora de rodillo, se vuelve mucho más importante. Cuando la ingesta es muy alta, a menos que los entrenamientos sobrepasen las 2 horas o las 2 horas y media, la importancia de los hidratos de carbono en torno al entrenamiento no es tan grande, pero cuando hay una restricción parcial del consumo de hidrato de carbono, esa ingesta sí se vuelve muy importante. Entonces, tienes, por ejemplo, EvoDrink. A mí me gusta mucho EvoDrink también porque tiene aminoácidos y tiene electrolitos. Si no tienes EvoCarbs, que es también una muy buena fuente de hidrato de carbono, pues 30 gramos de hidrato de carbono mientras estás en el rodillo te van a ayudar a combatir la fatiga central, a mejorar tu rendimiento dentro de la prueba y a que esos depósitos de glucógeno que hablábamos no se depleten o, digamos, la depleción no sea tan aguda, que se atenúe. Se podrían consumir electrolitos, ebolites, pero realmente estando en casa, en condiciones controladas, no hace mucho calor, yo no sé quién nos escuche cómo estará. El rodillo es distinto, más que nada porque tú piensas que no tienes esa temperatura o ese aire que te Claro. está dando. Entonces, siempre lo que recomiendan es o bien ventana donde tengas la mayor ventilación posible o incluso que utilices un ventilador. Pero bueno, eso es algo que se recomienda, pero todos sabemos que en la mayoría de los casos no se sigue esa recomendación. Por lo tanto, yo creo que sumar esos electrolitos sí que pueden ser positivos. Sí, porque, a ver, realmente cuando estamos hablando de la hidratación, sabemos que la hidratación viene relacionada también con la osmolaridad y la osmolaridad está estrechamente vinculada a la concentración de sodio del medio. Entonces, tú necesitas sodio y necesitas cloruro y necesitas potasio y necesitas magnesio y calcio y eso te lo da Ebolites. Si tú eres una persona que suda mucho, que tiene una tasa de perspiración muy alta, que por algún motivo no puedes, pues eso, ponerte una ventana o que estás en una zona que ahora mismo está haciendo calor y estás teniendo unas grandes pérdidas, necesitas aportar esos electrolitos. De cara a la suplementación específica, que es donde está más la miga de todo, yo a día de hoy, yo no quitaría nada de suplementación que se estuviera utilizando. En principio, habría que ver el caso, pero en principio no quitaría nada de lo que se estuviera utilizando. Porque, por ejemplo, si estás usando creatina, que a día de hoy sabemos que es posiblemente el suplemento que tiene más evidencia de seguridad y de eficacia en deportes de endurance, en deporte de fuerza, de todos, los efectos de la creatina vienen por un consumo crónico, a través del cual somos capaces de saturar los depósitos de fosfocreatina dentro de nuestras células musculares. Dejar de consumirlo es cesar, digamos, es como depletar los depósitos de creatina. Es decir, tú no tomas creatina hoy y hoy vas a rendir más. Tú tomas creatina hoy y sin fase de carga ni nada, dentro de un mes empezarás a notar los efectos del consumo de creatina que has llevado el mes previo. Entonces, yo no lo cortaría. Sabemos que la creatina tiene un margen de seguridad amplísimo, incluso en población que no es deportista. A día de hoy se está estudiando pues, para trastornos depresivos, en población clínica. Es un suplemento que tiene una seguridad increíble, increíble. No se ha asociado a ningún tipo de daño orgánico de forma consistente en personas sanas. Yo no lo dejaría. La cafeína, por ejemplo. La cafeína es un poco un drama, porque ahora mismo hay un debate bastante intenso en la comunidad científica acerca de si la cafeína genera adaptación o no. Sabemos que a nivel central sí lo hace, es decir, tú si hoy tomas un café, mañana un café, al día siguiente un café, dentro de 2 semanas necesitas 2 cafés para que tú notes el efecto, pero no tenemos tan claro si el efecto a nivel de rendimiento, si vamos a hacer un Wingate, por ejemplo, una prueba de potencia o lo que sea, si realmente el consumo crónico de cafeína hace que disminuya ese rendimiento. Es decir, si tú tomas 4 miligramos por kilo de cafeína, hoy, mañana, pasado, si esto se mantiene así o si el rendimiento va bajando. Eso no está claro, pero quizás sí sea un buen momento para quitarnos un poco de la cafeína. Además, ahora que tenemos el tema del teletrabajo y demás, estás más tranquilo, estás en casa, puedes estar más concentrado sin tanta distracción a veces. Yo aprovecharía para no abusar tanto de la cafeína, aunque es verdad que el ciclismo no es un deporte que se caracterice por un gran abuso de la cafeína,
porque aumentar mucho el gasto cardíaco puede tener efectos adversos sobre el rendimiento. Ya lo sabemos que si te pasas de cafeína, te pones taquicárdico y no funciona bien. Otro suplemento que tal, la betalanina. La betalanina es el otro suplemento clave que yo no quitaría porque funciona igual que la creatina, funciona por saturación. Y la betalanina, para mí, personalmente, es el segundo mejor suplemento que existe en el ciclismo. Porque es capaz de hacer frente a ese cruce del VT2 que hablábamos antes, donde se empieza a acumular lactato, se produce una fuga de protones, activando receptores, nos pican las piernas. La betalanina es capaz de tamponar eso. Y hay otro suplemento muy bueno que no se suele comercializar como suplementos, más bien se encuentra en supermercados y demás, que es el bicarbonato de sodio. Y que funciona igual que la betalanina. Tiene una cosa diferente, pero funciona igual. Entonces, esos son los 4 suplementos de rendimiento con los que yo me quedaría. Y luego, un multivitamínico, por ejemplo, habría que ver cómo es la dieta y demás, pero normalmente un multivitamínico de base siempre es una muy buena opción para cualquier persona. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de personas no tienen un nutricionista detrás que le pueda pautar la alimentación de forma estricta. Incluso yo, que sí que pauto la alimentación de la gente a la gente que ayudo y demás, el multivitamínico, a partir de un cierto umbral de energía por día, es decir, a partir de una restricción energética determinada, es una base para nosotros. Y luego, pues si sabes que tienes algún tipo de deficiencia concreta, vitamina D, magnesio. Yo te quería preguntar por uno en concreto. Es muy utilizado en los deportes de endurance, bien enfocado para la recuperación, el Evo Recovery. Sin embargo, hay voces distintas que en este caso de no estar entrenando en calle, de no hacer sesiones o tiradas muy largas, de no hacer competición, que a fin de cuentas es un producto específico para competición, dicen que no puede ser tan positivo o que no te puede aportar lo que debería porque te puedes sobrepasar de distintos aspectos. ¿Tú lo recomendarías o solo lo recomendarías para días específicos? Evo Recovery realmente no es más que una fórmula con varias fuentes de hidrato de carbono que facilita la absorción, con una proteína hidrolizada de suero, creo que es Lacprodan, Hidro 90 INS. Tiene aminoácidos libres, tiene glutamina, no tiene nada que pueda sobrepasarte, digamos, que pueda generarte ningún tipo de daño, de nada. Es decir, no es más que una fórmula de recuperación que está cargada de nutrientes, no tiene nada potencialmente dañino. Entonces, si lo recomendaría, sí, pero recomendaría adaptar las cantidades que necesitas. ¿Cuánto estás? Volvemos un poco a lo de antes. ¿Cuánto estás entrenando? ¿Cuál es, digamos, tu ventana de recuperación? Antes, por ejemplo, entrenabas por la mañana y entrenabas por la tarde y el consumo de hidrato de carbono de la sesión de por la mañana se vuelve muy importante porque por la tarde necesitas tener una buena disponibilidad de glucógeno. Pero ahora entrenas por la mañana, 1 hora de rodillo y a lo mejor al día siguiente te haces un circuito así en plan de fuerza, más relajado y no haces rodillo hasta 2 días después. Entonces, a lo mejor la cantidad de Evo Recovery que puedes necesitar es menor o nada. Pero a lo mejor eres una persona pues, que se hace varias horas de rodillo o entrena 5 o 6 días a la semana de rodillo, más un par de sesiones de fuerza. Ahí Evo Recovery sí se vuelve algo interesante por muchos aspectos, no solamente porque, por ejemplo, por la repleción del glucógeno, como hablábamos antes, o el aumento del consumo de la proteína, sino también por los aminoácidos que son capaces de disminuir la fatiga. Los aminoácidos ramificados se ha demostrado que son capaces de disminuir el daño muscular que generamos dentro de las células por el ejercicio físico. La glutamina tiene ciertas propiedades antifatiga, tiene ciertas propiedades de mantenimiento del sistema inmunológico de forma aguda después del entrenamiento físico. Sabemos que el entrenamiento muy extenuante también puede alterar en cierta medida el funcionamiento del sistema inmunológico con una teoría que se llama la J-shape. Bueno, realmente es un muy buen suplemento y lo adaptaría a mis necesidades energéticas porque hay que tener en cuenta que es un suplemento recuperador y como un recuperador es calórico. Lógicamente. Lógico. No quiero alargar mucho más esto porque si no, no nos va a seguir nadie. Yo creo que a lo mejor ya han desconectado, aunque esta parte me parece la más interesante de toda la conversación, sobre todo para la gente que, pues que está haciendo bastante ejercicio en rodillo y está haciendo bastante ejercicio físico. Sí quería aprovechar también porque hablabas de multivitamínicos. Ha salido al mercado ahora por parte de HSN 2 multivitamínicos específicos. Sí quería que brevemente nos diera unas pinceladas de por qué esa especificación, tanto de hombre como de mujer, y bueno, pues si lo recomendarías para ese uso diario.
Pues realmente tengo 2 artículos escritos en el blog precisamente explicando por qué los multivitamínicos pueden estar estratificados en base al sexo, que en principio es algo que choca un poco, y cuáles son las particularidades de cada uno de ellos. Yo obviamente no recuerdo de forma exacta la formulación de cada uno de los 2 multivitamínicos, pero a rasgos generales hay que tener en cuenta que cuando se plantea un multivitamínico es una fórmula genérica donde se busca que, bueno, la mayor cantidad posible de gente pueda beneficiarse de su uso. Pero estamos hablando de un deportista, de una persona o un empresario que a lo mejor come todos los días fuera de casa y tiene una mala alimentación y quiere suplementarse o quiere complementar su alimentación con un soporte de vitaminas y de minerales, un soporte de nutrientes básico, y realmente las 2 personas no tienen las mismas necesidades. Pues también a nivel de sexo pasa un poco parecido. Por ejemplo, el hierro es un metal, es un mineral que las mujeres tienen un gran déficit. Hay una gran prevalencia en la población de mujeres que tienen deficiencia de hierro no anémica o que tienen una anemia ferropénica o que tienen trastornos del metabolismo del hierro en general. Entonces, en ellas, el hierro en un multivitamínico es algo muy importante y esencial, más o menos, en cierta medida. Sin embargo, los hombres, la prevalencia de desarrollo de deficiencias de hierro, anémicas o no anémicas, es muy inferior. Estoy hablándote de 10 o 12 veces inferior a la prevalencia de las mujeres, y sin embargo nuestra capacidad de desarrollar hemocromatosis, que es la acumulación de hierro en el hígado que lleva a trastornos de salud serios, es mucho mayor. Entonces, ¿qué hacemos en multivitamínico? ¿Metemos hierro o no metemos hierro? Si metemos hierro, puede llegar a ser en cierta medida peligroso, hay que meter poco. Si no metemos hierro, por ejemplo, ese multivitamínico de cara a las mujeres tiene una carencia obvia, que es la falta de hierro, hay que consumir hierro aparte. Pues así se separan los multivitamínicos. Realmente, el hecho de haber creado un multivitamínico especial de hombres y un multivitamínico especial de mujeres viene también un poco a colación de que, por ejemplo, el Instituto de Medicina americano establece diferentes requerimientos de nutrientes en hombres y mujeres en función de la edad. Pues viene un poco determinado por ahí qué es lo que necesita un hombre, qué es lo que necesita una mujer, que partiendo de la base de que los 2 sexos necesitamos lo mismo, luego las recomendaciones específicas en cantidades y tal no son iguales. Por ejemplo, una mujer necesita mucho más ácido fólico en ciertas etapas de su vida que un hombre. Una mujer necesita más hierro en etapa de edad, o sea, en edades menstruales que un hombre. Y luego, por ejemplo, el de los hombres tiene zinc, porque sabemos que el zinc es un mineral que existe un déficit moderado en la población, estamos hablando de en torno a un 10, un 12% de la población tiene déficit de zinc. Sabemos que existe una relación directa entre la cantidad de zinc que hay dentro de las células de sangre, de los granulocitos y de los linfocitos y las concentraciones de testosterona en el organismo y de la capacidad que tenemos de reaccionar a esa testosterona. Entonces, ¿es interesante meter zinc en un multivitamínico? Depende. ¿En un multivitamínico de hombres? Sí. Por ahí viene un poco la cosa. Tenemos, por ejemplo, saupalmeto, que es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, que nos ayuda a prevenir un poco la alopecia androgénica, el quedarse calvo por la testosterona o la dihidrotestosterona. Tiene efectos, se está investigando efectos sobre hiperplasia benigna de próstata, sobre los LUTS, que son síntomas de problemas de micción por enfermedades del tracto urinario bajo. Es un extracto herbal del cual los hombres podemos sacar mucho beneficio, sin embargo, las mujeres no tanto. Entonces, han sido seleccionados ciertos compuestos específicamente por la utilidad en base a la prevalencia del desarrollo de enfermedades o de trastornos en un sexo o en otro, porque no tenemos la misma prevalencia de desarrollo. Un sexo tiende a presentar de forma más asidua un tipo de trastornos por la fisiología que tiene y otro, pues, otro tipo de trastornos. Si recomendaría, por ejemplo, el multivitamínico especial de hombres y mujeres, sí. Si el presupuesto te lo permite, es decir, es un producto que es más caro, por ejemplo, que un Evovix, hay que ser realistas, pero sí, por supuesto que lo recomendaría porque es mucho más específico. Perfecto, Alfredo. Pues no vamos a alargar esto mucho más, que ha sido todo un placer, que yo creo que nos has dado pauta y nos has aclarado bastante algunas de las cosas, también a algunos de nuestros lectores. Y nada más, citarte yo creo que para cualquier otro día, que espero que ya esto acabe y poder charlar tranquilamente más sobre rutinas y demás de nutrición y de suplementación, pero ya en calle. Sí, a mí me encantaría. Me cogemos una bicicleta y nos pegamos un paseo por ahí. Muy y bien. Que nada, que cualquier persona que haya estado, que me haya escuchado y que haya sido capaz de digerir todo lo que he dicho, sé que hablo muy rápido, sé que a veces peco de técnico, sé que me cuesta mucho sintetizar a veces ideas complejas. Agradecerle que esté aquí, agradecerte a ti que me hayas invitado a estar aquí, que me ha encantado.
y le he pasado pipa. Oye, ¿dónde pueden contactar contigo? Conmigo pueden contactar en Instagram, que es valpersonaltr, si no me equivoco, es valpersonaltr. En mi correo, que es valpersonaltrainer@hotmail.com, y si no, a través del blog de HSN me pueden encontrar, y básicamente esos son los 3 medios donde me suelo mover de forma más asidua. Perfecto. Si es para preguntarme algo, Instagram. Instagram es donde estoy más activo. Muy bien, Alfredo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Venga, otro. Hasta luego. Chao.